se ha realizado la liposucción, ¿ya? Y se ha infectado. ¿Dónde está la infección? ¿En qué lugar? Anatómico. ¿Dónde? ¿Dónde? Tejido celular subcutáneo, ¿no es cierto? Entonces tú tienes que utilizar un antibiótico que llegue a tejido celular subcutáneo, ¿ya? Y yo le pregunto, a ver, les voy a dar 3 alternativas, ¿ya? ¿Quién llega mejor a tejido celular subcutáneo? Vamos a ver. A ver, un liposoluble. A ver, puede ser, ustedes me dicen, ¿cuál escogerían? Ceftazidima, ¿ya? Un meropenem, vancomicina o sulfametoxazol trimetoprim. ¿Cuál de esos 4 creen ustedes que llega para ese paciente? Vamos. O todos llegan. Porque puede llegar todos, ¿no? O no. ¿Ves? ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Ya se están poniendo en aprieto, ¿sí o no? Si yo les pregunto así, entonces, ¿cómo escoges tu droga? Si eso no sabes. Entonces, ahora les vamos a explicar qué es lo que vas a utilizar. Por eso esta clase, ¿ya? ¿Seguimos? Perdón. Entonces, cuando hablamos de absorción, ¿no? Hay diferentes clasificaciones, ¿ya? Y en este caso he tomado lo que es la FDA, que ha clasificado dependiendo de estas 2 propiedades. Aquellos fármacos que son permeables y poco solubles, son permeables pero solubles, poco permeables, poco solubles, poco permeables, solubles. Complicada la cosa, ¿no es cierto? Pero esto es lo más importante. Las membranas celulares son permeables a las formas no ionizadas. Nuevamente, las membranas celulares son permeables a las formas no ionizadas. ¿Y quiénes son los no ionizables? Las más liposolubles. ¿Y quiénes son la forma ionizada? Las más hidrosolubles. ¿Estamos? Ese concepto llévense ustedes. La forma no ionizada son los liposolubles. Por tanto, tienes que escoger un antibiótico liposoluble. Y la forma ionizada es la más hidrosoluble. Pero te dice en el previo que las membranas celulares, o sea, tejido, ¿no? Son permeables a las formas no ionizadas. Por tanto, no podrías utilizar un antibiótico hidrosoluble. Y ahí ya vamos discriminando qué antibiótico vamos a utilizar. Entonces yo te voy a preguntar, si yo quiero llegar a esa celulitis, no debo utilizar un antibiótico hidrosoluble. Si alguien te pregunta por qué, porque las membranas celulares son permeables solo a las formas no ionizadas, y estas son las liposolubles. ¿Estamos? Ahí sí se entiende, ¿no es cierto? Ya, pregunten muchachos, seguimos. Entonces entramos acá, ¿no? Ya entramos a lo más bonito, ¿no? ¿Qué es la biodisponibilidad? Vean, esto sí tienen que saber este concepto. Cantidad de fármaco que llega a la circulación sistémica, y esta se va a expresar como porcentaje que podría haberse absorbido. En otras palabras, es el porcentaje total que se absorbe y que lo encuentras en sangre. ¿Estamos? Si yo administro un antibiótico vía endovenoso, doctor, te despiertes un poco, ¿cuál es el porcentaje de antibiótico que está en sangre cuando le administro vía endovenosa? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 100%. 100%. Por eso quiero que me prestes atención, porque esto después nunca te lo van a enseñar, ¿ya? Si yo, por ejemplo, tomo una tableta, va a haber una cantidad que se va a absorber. Por tanto, nosotros tenemos que saber cuál es ese porcentaje que se va a absorber, que me va a llegar a sangre. Porque eso te va a hacer, digamos, o sea, esto te va a indicar su biodisponibilidad. ¿Estamos? Y eso también te va a traducir cuánta dosis vas a utilizar para ese paciente. Especialmente ustedes cuando vayan al CERU, no vas a tener pues antibióticos como tienes en un hospital. Allá lo máximo que te da el MINSA, lo máximo es una ceftriaxona. Eso es, como dicen, tu meropenem. Pero el resto no lo vas a tener, ¿no? Solo te van a dar amoxicilina en vía oral, todo es en vía oral, ¿no es cierto? Entonces, ¿vas a tener paciente crítico? Lo vas a tener. Hasta que lo refieras, es un tiempo prudencial, que hemos hablado un poco de
de las 3 y las 6 horas de la sepsis, ¿no es cierto? Y los serumnos no es pues a 3 horas, ¿no es cierto? Realmente son de pues, ¿no? Esas cosas hay que enseñarlos, ¿ya? Muy bien, entonces vean ustedes, muy buena biodisponibilidad. ¿Quiénes? Fluoroquinolona, doxiciclina, rifampicina, linezolid, ya que eso no van a tener acceso ustedes, salvo que sean infectólogos, clindamicina, el potrimosazol, ¿no es cierto? Y acuérdense eso, ¿eh? Y absorción parcial, ¿quiénes son? Beta-lactámicos. ¿Ves? Beta-lactámicos tienen absorción parcial. ¿Y qué es lo que más utilizamos en la práctica clínica? Beta-lactámicos, ¿no es cierto? Muy bien, seguimos. Muy bien, entonces he encontrado en un artículo del John Hopkins, ¿no?, americano, donde te dice, ¿no?, la biodisponibilidad oral de algunos antibióticos, los más importantes y los que más utilizamos. Vean ustedes, la amoxicilina te puede llegar de 74 al 90% de biodisponibilidad. O sea, quiere decir que es un gran medicamento por vía oral, ¿no es cierto? ¿Quién más? A ver, la amoxicilina con el ácido clavulánico, también. La citromicina, hasta un 83% vía oral. Mira, la cefalecina, 90%. ¿Ya? Entonces, si yo te digo, entre citro y cefalecina, ¿quién prefieres? Cefalecina. Así tienes que escoger. No es que agarres un vademecum, no. Yo no tengo que pensar dónde quiero llegar, qué estoy utilizando. ¿Estamos? ¿Qué más? A ver, otro que utilizar. Mira, clindamicina, ¿cuánto va? 90%. Es alto, ¿no es cierto? Mira, doxi, 100. Entonces, si tú tienes un paciente con una neumonía intrahospitalaria que puede haber hecho sepsis y estás lejos, ¿qué deberías utilizar? Doxi oral, ¿no es cierto? Y si ya te dicen, ¿por qué no es doxi? Porque si yo estoy garantizando 100% prácticamente como si fuese endovenoso. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Igual la tetraciclina, vean, un 80%. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto puedo, o sea, cuáles de los antibióticos yo puedo utilizar vía oral, pero cuando ya tengo bacteriemia? ¿Qué cosa es bacteriemia, Jenny? Las bacterias a nivel de la sangre. ¿Cómo? Bacterias en la infección por bacterias a nivel de la sangre. Ya, o sea, significa que tú tienes una infección de torrente, ¿no es cierto? Entonces, si yo te digo, tiene un estafilococo en sangre, tú inmediatamente piensas, no, necesita un antibiótico en la vena, ¿sí o no? Por lógica, ¿no es cierto? Pero si estás en un lugar lejano que no tienes ese acceso, ¿qué tienes que hacer? Me tengo que preguntar, ¿cuál es la biodisponibilidad que me llega a lo más próximo, pero que se quede en sangre? Entonces acá te dicen, ¿qué antibióticos por vía oral puedo utilizar en bacteriemia y en fungemia? Porque hay pacientes oncológicos que te pueden hacer candidemias. Por tanto, necesitas un antifúngico por vía oral que tenga la misma eficacia como si le estuvieses dando endovenoso. ¿Ya? Vean ustedes quién está acá, el ciprofloxacino. ¿Ya? Pero acá no te dice dosis, ¿ah? Estamos hablando solo del antibiótico. Vean ustedes, fluconazol, más del 90%. No sé si con mi práctica, en la práctica a veces nos piden fluconazol endovenoso. Yo no les autorizo en algunos escenarios. ¿Qué le pregunto al paciente? Señor, ¿tolera la vía oral? Sí, si tolera, vía oral. ¿Para qué endovenoso? Sí, es igual. ¿No es cierto? Entonces restringes antibiótico endovenoso. Y cuando alguien dice, ¿por qué no le das endovenoso? Porque es lo mismo. Porque la evidencia te dice eso. ¿No es cierto? ¿Qué más? Linezolid, mira, ¿cuánto es? Y cuando ustedes ven linezolid en el vademecum, la dosis oral y la dosis endovenosa es igual. Otro, vean, ¿quién? Siempre les pregunto a los alumnos esto. ¿Cuál es el antibiótico que llega a 100% a sangre por vía oral? Les he dicho, ¿no es cierto? Melissa, perdón. ¿No? 100%. Por eso es que cuando ves en el vademecum dice metronidazol 500 cada 8, metronidazol endovenoso 500 cada 8. 100%. Entonces cuando yo veo un paciente estable, digo, ¿para qué le doy endovenoso? Toma vía oral y tranquilo, me quedo, ¿no es cierto?
Miren, ¿quién más está? El trimoxazol. Por eso los pacientes de VIH que tienen toxoplasmosis, ¿cómo le dan? En vía oral. En mi grupo he visto mastitis crónica de una señorita, le estoy dando en vía oral. ¿Ves? Voriconazol es un antifungi y el moxifloxacin. ¿Ya? Entonces, todos estos medicamentos antimicrobianos puedes utilizarlo vía oral, pero en pacientes con bacteriemia. Te puede salvar. ¿Ya? Seguimos. Muy bien. La distribución, hablamos, la distribución de un fármaco se describe por el volumen de distribución, que no es un volumen real o fisiológico, sino se refiere al volumen que se relaciona a la concentración del fármaco. O sea, una vez que ingrese y absorbe, hasta dónde tú lo puedes ubicar tu antibiótico. A eso se refiere el volumen de distribución. ¿Ya? Y los que van a alterar esto es la liposolubilidad, el coeficiente de diferentes tejidos, flujo sanguíneo, el pH, unión a material biológico, en este caso proteínas, componentes celulares, que es un tema teórico. Seguimos. Este es importante. Tú tienes que saber aquellos que tienen distribución, volumen de distribución limitado y volumen de distribución, ¿no? Amplio. ¿Ya? Entonces, lo que tienes que saber es esto de acá. Este cuadrito es importante. Miren, ¿eh? Antibióticos que tienen volumen de distribución de 5 litros, ¿ya? Se restringe al sistema circulatorio. ¿Qué significa eso? Que tu antibiótico solamente se va a quedar en torrente circulatorio. ¿Estamos? Aquellos que tienen volumen de distribución entre 10 y 20 va a llegar hasta componentes, extracelulares. ¿Ya? Los que tienen volumen de 25 a 30 litros hasta componente intracelular. Y aquellos que tienen volumen de distribución a partir de 40 litros lo vas a encontrar en todo el, digamos, organismo. ¿Ya? Entonces, yo pregunto, y yo me acuerdo, creo que siempre hago este ejemplo. Me acuerdo que cuando vine, en diciembre creo, vino un paciente con una salmonela. Ya tenía una bacteriemia por salmonela, un pacientito. ¿Ya? Y si ustedes revisan la salmonela, ¿cuál es su tratamiento de primera línea? No, el tratamiento antibiótico. Es ciprofloxacin. 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 Es el tratamiento de primera elección. Y a este paciente le dieron ciprofloxacin. ¿Ya? 7 días y el paciente bajaba fiebre, subía, bajaba fiebre, subía. ¿Ya? Después le dieron levofloxacina. ¿Ya? Igual, cayó la fiebre, subió, cayó la fiebre, subió. Entonces nos hacen la interconsulta por una posibilidad de resistencia. ¿Ya? Entonces, veo, ¿y cuál creen que haya sido el tratamiento de elección en este paciente? ¿Alguien se nos ocurre? Katia, ¿qué dices? Igual sí, pero la dosis. Ya. Cipromasulfa. Cipromasulfa. Ya. Fallaba también el tratamiento. A ver, Misari, ¿qué piensas? ¿Perdón? Un aminoglucósido. ¿Qué dices? ¿Quién es Isamar? ¿No te parece eso? Gabriela, ¿qué piensas? Todo está acá. Cuando tú sabes eso, algo sencillo le dimos, que se sorprendieron. ¿Ya? Háganme recordar en las siguientes diapositivas. ¿Ya? No, doctor. Se va a olvidar. Ya. La pregunta es, ¿este paciente qué diagnóstico tenía, les dije? Salmonella. Bacteriemia por... Salmonella. O sea, ¿la bacteria dónde está? Sangre. Muy bien. Si está en sangre, tú necesitas un antibiótico. Doxiciclina. Y esté en sangre. Doxiciclina. ¿Ya? Entonces, No. ¿cuál de estos utilizas? ¿El primero, segundo, tercero, cuarto? El Primero. primero. ¿Y el primero sabes quién es?
Doxiciclina. los betalactámicos. Le dice ahí qué cosa, ceftriaxona. Y lo corregí en 3 días. Entonces me preguntaron porque les llamó la atención, ¿no? Dice, ay, pues le dije ceftriaxona, pero bueno, le daba de primera elección, me dijeron. Está bien, pero le has dado la primera elección, pero eso lo que tú le has dado es porque tú has pensado o has leído Salmonella typhi. ¿Y dónde te da la Salmonella typhi? En placa Speyer. ¿La placa Speyer qué es? ¿Tejido o circulación? Tejido. Entonces, el ciprofloxacino es mixto. Tiene un ratito, se queda en sangre y después se va a tejido. Por eso es primera elección. Pero tú me has dicho que porque tenías tu hemocultivo, E. coli o Salmonella, ¿no es cierto? Entonces el problema no estaba en placa Speyer, tu problema estaba en sangre. Entonces le dabas cipro, estaba resolviendo, pero se metía por su liposolubilidad, salía de la membrana del vascular, se iba. Entonces no alcanzabas concentración. Cuando caía fiebre es cuando estaba ahí nomás. Cuando se iba, volvía a subir la fiebre, porque seguía reproduciendo la sangre. En cambio, ¿qué le di yo? Algo que se quedaba continuamente en torrente sanguíneo. Y se solucionó. Así de simple. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque la quinolona tiene este volumen de distribución. ¿Ya? ¿Estamos? Por eso es importante que ustedes sepan. Así tienen que interpretar. Seguimos. No nos van a entender. Muy bien. En cuanto a la distribución, esto también es importante, ¿no? En cuanto a la distribución, vemos que la distribución se va a dar por 2 fases, una fase alfa y una fase beta. La fase alfa, la parte teórica dice es corta, se mezcla en el sistema circulatorio y distribuye en tejidos y tiene un equilibrio rápido. Y la fase beta es la fase de eliminación terminal y se calcula por el tiempo de vida media. ¿Cómo lo explicamos en términos sencillos? Cuando tú administras un medicamento, llega un pico, ¿sí o no? Y en este pico hace la fase alfa, en el cual es